Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario, La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Vamos a continuar hoy con el tema de la transferencia. Quiero ver si podemos abordar la transferencia, el lugar que tiene las pulsiones, que era una de las preguntas que había quedado en la reunión anterior. Para dar lugar en la transferencia a la repetición. O sea que voy a comenzar por definir algo que quizás ya escucharon sobre la transferencia, y luego voy a ir al seminario 11 para ver la dimensión de la pulsión, el valor que tiene la repetición, está en el seminario 11, pero también en el revés del psicoanálisis. Así que bueno, no sé si me va a dar el tiempo para todo esto que quiero transmitirles en el día de hoy, para seguir avanzando con este concepto tan importante para la dirección de la cura, que es el lugar que tiene como el eje privilegiado eh, que tiene el analista, que es el lugar de la transferencia. Les decía que la transferencia es una fuente de ficción. El sujeto en la transferencia construye algo, y la pregunta que hacemos es: ¿cuál es la naturaleza de esa ficción? ¿Para qué se finge? ¿Para quién? No es para la persona que está allí, o sea, no confundir ahí que el que finge algo es para la persona del analista, sino lo que el analista representa en la transferencia, que es el lugar del gran otro, o hacer, como dice en el seminario, la transferencia envoltura de objeto. Aunque no se lo sepa, el analista ocupa ese lugar del gran otro, hace envoltura de objeto. Es por eso que en torno a ese objeto A, que puede ser el objeto del deseo que sostiene el deseo en el fantasma, o el objeto causa del deseo, como se puede definir al objeto de acuerdo a la posición que ocupe, eh, es en torno a eso que se va a jugar el circuito de la repetición. Por eso vamos a ver el objeto. ¿Cuál es el objeto de la pulsión? ¿Qué es la pulsión? Porque no hay significante sin cuerpo, y la pulsión tiene que ver fundamentalmente con la dimensión del cuerpo. Entonces, y la repetición no es ajeno a ese objeto A, que tiene que ver con el movimiento pulsional. Lacan nos recomienda que no debemos ahogar la repetición, debemos darle un lugar, porque la repetición va a permitir la constitución del inconsciente. O sea, sin repetición en la transferencia no hay dimensión de abordar el inconsciente. ¿De qué se trata la transferencia? ¿Cómo podemos registrar ahí el lugar que ocupa el objeto en la topología del sujeto? El sujeto que vamos descubriendo en el análisis aún no lo sabe. No sabe qué objeto A es para el gran otro. Pero desde ese lugar es que la transferencia funciona. No importa si se trata de la contratransferencia, como decían los analistas del yo, no tiene importancia. Solo se trata de un efecto irreductible en la situación de lo que el analista soporta con su persona y con sus palabras,
que es la transferencia. Por la transferencia estamos implicados en ser aquel que tiene el objeto A. Es decir, cuando el analista va al encuentro del deseo, es porque el analista tiene ese objeto A. Porque el analizante que nos viene a demandar está en una vacilación esencial. Esa vacilación le está dado por el lugar que ocupa ese objeto A en el fantasma de ese analizante. Pero es el único lugar donde el sujeto puede fijarse como deseo. O sea, ese objeto A, objeto del deseo, que el analizante se hace ser en el fantasma, es lo único que le permite fijarse como deseo. Es necesario, entonces, para esto, que el analista sepa algunas cosas. No importa si comprende o no comprende. No es absolutamente necesario que no comprenda, pero sí es necesario que ponga en duda lo que comprende. Y decirse que lo que busca alcanzar es justamente eso, lo que no comprende. O sea, que comprenda o no comprenda no tiene importancia. Tiene importancia que cuando comprende lo ponga en duda, porque estamos ya en el registro del imaginario. Porque el analista, como contiene el objeto a causa del deseo, para sostener el deseo del analizante, sabe que es el deseo, pero no sabe en qué está embarcado ese sujeto que viene a consultar. Si el analista puede contar con ese objeto a causa del deseo, eso permite que se constituya el amor de transferencia. El amor de transferencia, como sabemos, es una metáfora que se construye en la transferencia, que es la sustitución del objeto de amor por el sujeto de la falta. Y esto debe estar en el lugar mismo del comienzo del análisis. Sustituir el objeto de amor por el sujeto de la falta. Y por esta razón, el analista tiene una responsabilidad en la transferencia y basta con que él coloque su propio objeto A en el fantasma del analizante con quien tiene que encontrarse allí para que se pueda hablar de contraindicación. O sea, sostiene el objeto A como causa del deseo, pero no puede colocar su objeto del deseo en el analizante. El analizante no puede constituirse en el objeto del deseo del analista. Si esto sucede, nos encontramos ahí con una contradicción, en la medida que el deseo del analista todavía no es precisado. Por lo tanto, Lacan nos recomienda no hacer abuso de la ambición terapéutica, porque él debe dar una respuesta en la transferencia, debe ausentarse, por lo tanto, de todo ideal. Para poder dar una respuesta en la transferencia, debe ausentarse de todo ideal. Y eso depende de la relación que tiene el analista con la castración. La castración, un modo de definirla, el otro día la definía bajo la forma que la castración tiene que ver con ese no saber del goce del otro.
Otro modo de definir la castración es el problema que tiene el sujeto en relación a su deseo. En la medida que en el centro del deseo está ese objeto A, que es falta. El objeto A es falta. Falta. ¿Dónde está la comprensión? ¿Qué pasa cuando creemos comprender? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sabemos qué lugar ocupa ese deseo para el otro y le damos una respuesta. Le damos una respuesta a su demanda. No comprender quiere decir no responder a la demanda. En la medida en que respondemos a la demanda con esa ambición terapéutica que el analista puede llegar a tener, estamos en el sentimiento de comprender. Porque la demanda no es explícita, está escondida, debemos ubicarla, debemos poder interpretarla. Acuérdense, y lo vamos a ver en el momento, no hoy, la demanda está en relación al lugar que ocupa el objeto A. El seno y el excremento. ¿Se acuerdan que los objetos de la demanda son el seno y el excremento? Y los objetos del deseo son la voz y la mirada. Entonces, tenemos que saber que en el centro de la demanda está. Vamos a ver luego esto que quiere decir la demanda oral, la demanda anal, que lo hemos visto varias veces, pero que no es ajeno al lugar que ocupa la transferencia. Suponemos, y esta es una trampa, que el analizante debería contentarnos con lo que sacamos a luz a través de nuestra respuesta. Algo con lo que el analista debería satisfacerse. Sabemos que si lo consideramos así, encontramos en ese lugar la resistencia. Satisfacer la demanda es encontrar la resistencia. Para poder dar una respuesta a esto de ir más allá de la demanda de amor, este lugar que se constituye en el inicio con la instalación del sujeto supuesto saber, Lacan va a ir a las pulsiones y su destino. Así que ahora me voy a meter para poder avanzar con este concepto que es una pulsión. Lugar que está quizás no conceptualizado de la mejor manera para cada uno de nosotros en relación al lugar que ocupa la transferencia. Entonces me voy a ir a demandas de la pulsión y destino de pulsión, pero ¿cómo lo toma Lacan en el seminario 11, los 4 conceptos? Cuando da una nueva definición de la transferencia, ya no es como fuente de ficción solamente, como la había definido en el seminario de la transferencia, sino que es la puesta en acto del inconsciente en tanto que sexual. Si ustedes quieren estudiar transferencia, le voy a dar la bibliografía. En Freud y en Lacan. En Freud tenemos la dinámica de la transferencia del 12, la iniciación del tratamiento del 13, recordar, repetir y reelaborar del 13 también, puntualizaciones sobre el amor de transferencia del 15, nuevos caminos de la terapia analítica del 18 y más allá del principio del placer del año 20, donde vamos a encontrar ahí definida la pulsión de muerte y el movimiento de la repetición. Eso lo vamos a ver. En Lacan podemos ver el seminario 1, los escritos técnicos de Freud del 53-54, un texto de escritos que vimos algo, la dirección de la cura, de los principios de su poder, del 58,
la transferencia, que es el seminario 8, el 60, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que vamos a ver ahora algo de eso en la pulsión, que es el seminario 11 del año 63-64, problemas cruciales para el psicoanálisis, que es el seminario 12, y el acto psicoanalítico, que es el seminario 15. Todos esos lugares, para aquellos que quieran investigar el lugar de la transferencia, pueden remitirse a esos lugares para ir avanzando con este concepto tan fundamental para la dirección de la actividad. Bueno, entonces decíamos que para poder responder a la demanda, sin comprender eh, y no darle esa satisfacción que el analizante espera con la respuesta de nuestra demanda, tendríamos que ir al valor que tiene la pulsión en el sujeto. En este seminario 11, entonces, decía que Lacan da una nueva definición de la transferencia, que es la puesta en acto del inconsciente en tanto que sexual. Esto, en la transferencia vemos inscribirse el peso de la realidad sexual. En ciertos momentos de esta realidad sexual se presenta la transferencia bajo la forma del amor. Pero colocar el amor como el punto cumbre que nos presentifica se opone al lugar que tiene la sexualidad en la puesta aquí y ahora de la transferencia. Se opone de manera muy clara el lugar por el lugar que Freud le dio a la pulsión, al trabajo de pulsión y destinos de pulsión, o las vicisitudes de la pulsión, otra forma de llamarlas. Hay 3 cuestiones fundamentales que este seminario nos presenta para ubicar la pulsión, que es: la pulsión es un montaje, la pulsión es parcial y tiene un circuito necesario, y la pulsión y el lugar que tiene el amor y la libido. O sea, esos 3 lugares fundamentales que Lacan nos explicita a lo largo de este seminario. Que la pulsión es un montaje a través del cual la sexualidad participa de la vida psíquica. Es un montaje a partir del cual la sexualidad participa de la vida psíquica y debe acomodarse a la estructura de ansia del inconsciente. Nos dice que cuando la sexualidad pasa a la constitución subjetiva, es decir, a las redes del significante, ven que no hay significante sin pulsión, ni pulsión sin significante, cuando la sexualidad pasa a las redes del significante, lo hace por intermedio de las pulsiones sexuales, por intermedio de las pulsiones parciales. Perdón, me equivoqué, no son sexuales, son pulsiones parciales. O sea, cuando la sexualidad pasa a la constitución subjetiva, es decir, a la red significante, lo hace a través de las pulsiones parciales. Es lo que permite la pulsión representar parcialmente la sexualidad en el viviente. Ven que si no tenemos pulsión, no tenemos objeto A y no tenemos sexualidad. No genitalidad, sexualidad. ¿Cómo entra? La sexualidad entra por la pulsión en la vida psíquica
presentándose como significante. Traza un camino. O sea, en el significante, la pulsión traza un camino. Un camino en lo real que hay que penetrar. Es decir, que la pulsión se relaciona con el significante para la vida psíquica, pasa la sexualidad a través de las pulsiones parciales y nos marca un camino. Un camino en lo real. Por eso que Lacan toma pulsiones y sus vicisitudes o pulsiones y destinos de pulsión, donde Freud distingue 4 términos. Drang, que es la presión, la fuente, el objeto y el fin. La presión, la fuente, el objeto y el fin. Estos 4 términos están disyuntos, están separados. Pero Lacan lo toma de Freud porque es necesario definir el estímulo pulsional. ¿Qué quiere decir que es un montaje? Es un aparato que nos permite explicar la excitación interna para el sujeto. Porque sabemos que en la pulsión hay una excitación que es diferente a cualquier otra estimulación, que proviene del interior y no proviene del mundo exterior. Es interna. Por eso uno ve que el sujeto tiene esa ansiedad, ese malestar, esa cosa corporal, esa cosa que no los deja tranquilo. No alcanza con la palabra y con el significante para abordarlo. Necesita de esta fuerza que tiene la pulsión como una excitación interna. Proviene del interior del organismo y de eso no se puede huir. O sea, uno puede alejarse de un estímulo exterior, pero del estímulo interior, marcado por la presión de la pulsión, el sujeto no puede escaparse. Tampoco tiene acceso a la conciencia. Por eso es necesario un trabajo con el lenguaje. Por eso yo les decía, hay que trabajar mucho con el malentendido, con el sinsentido, con hacer decir otra cosa que eso que dice, con el malestar que eso supone, con el síntoma. Porque no pasa por la conciencia, exige un trabajo con el lenguaje. Es decir, que exige un trabajo con el significante. Si nosotros no trabajamos con el significante, no podemos acceder a esa presión interna, ese malestar interno, del cual el sujeto no puede huir y que no se puede, y que no accede a la conciencia. ¿Con qué hay que trabajar? Con el significante y con el objeto A. Pero ¿dónde está el objeto A para ese analizante en el fantasma? O sea que no hay significante sin objeto y esto se constituye en el fantasma. Ese fantasma que contiene el objeto del deseo del analizante sostiene el deseo. Entonces, la pulsión es un aparato, es un montaje que permite explicar la presión interna que tiene el sujeto. Otra característica de la pulsión. Tiene una fuerza constante. No es algo momentáneo, un choque momentáneo del sujeto, no. Es una fuerza constante. Por lo tanto, es el motor del sujeto. O sea, es
una excitación interna, no se puede escapar de ella, tiene una fuerza constante y por lo tanto es el motor del sujeto. Está sometido al principio del placer. Teniendo en consideración que placer también es displacer, displacer. El principio de placer es placer, displacer. Está sometido al principio del placer, displacer. Cuando hay demasiada presión interna de esa pulsión, el incremento de esa pulsión lleva al displacer y eso Lacan lo define como ¿qué? Como goce. Cuando hay un exceso de displacer, de esa excitación interna que el sujeto tiene allí, Lacan lo define ahí como goce. Por eso el placer limita el goce. El placer, tener placer es gozar lo menos posible. Porque cuando hay demasiado displacer, demasiada excitación interna, nos encontramos con la dimensión del goce. Es decir, que la actividad pulsional está sometida en la economía del sujeto de dos términos, del goce y del placer. Lo que Freud llamaba placer-displacer, Lacan va a decir en este seminario que la actividad pulsional está sometida en la economía del sujeto a la relación entre el goce y el placer. Hay un juego ahí. El placer limita el goce. Tener placer es gozar lo menos posible. Tercer punto. Lacan rescata un punto muy fundamental de la pulsión que es su fin. ¿Cuál es el fin de la pulsión? La satisfacción. Algo se satisface en la pulsión. Cuando Lacan toma este seminario, se dirige a nosotros, los psicoanalistas, para decirnos que está claro que aquello con lo que tenemos que vernoslas, es decir, con aquello que tenemos que ver en los analizantes, no se trata de darle satisfacción. No se satisfacen, no se satisfacen con lo que son y por lo tanto sabemos que eso no es. Todo lo que viven como satisfacción está dado por el displacer. ¿Dónde encontramos esa satisfacción inicialmente? En ese displacer, en el síntoma. ¿Recuerdan que el síntoma, decíamos como definición, es un nudo de goce? Es un nudo de displacer. Ese síntoma satisface algo que sin duda va en contra de lo que el sujeto podría satisfacerse. Y con eso no se contentan. Pero a pesar de eso, estar en ese estado tan poco contentos, con el síntoma se contentan. Por eso es tan difícil a veces mover al sujeto de su síntoma. No le da satisfacción, están en el displacer, no se contentan, pero aún así lo sostienen. Todo para el analista radica en saber qué se contenta en ese síntoma. ¿Qué logra el sujeto a través de ese síntoma?
Para esa clase de satisfacción, que es la que da el síntoma, el sujeto se da demasiado trabajo. Y ese demasiado trabajo que se da en sostener el síntoma es lo que justifica nuestra intervención. Por eso es tan importante, como les decía al comienzo, construir cuál es el síntoma del sujeto. Porque ese es el trabajo que se da al sujeto para sostener esa excitación pulsional que se expresa en el síntoma, y eso es el trabajo que tenemos que realizar nosotros. Seguramente es lo que marcha mal, porque el síntoma muestra lo que marcha mal. Y es una relación entre lo que podría marchar bien y lo que marcha mal. Y eso es una serie continua entre lo que marcha bien y lo que a veces marcha mal. ¿Qué tenemos ante nosotros? Un sistema en el que todo se acomoda y que alcanza alguna satisfacción. Esa satisfacción, ¿quién se la da? El fantasma. Esa satisfacción, el sujeto encuentra en su síntoma, ¿quién se la da? El fantasma. Por eso decíamos en algún momento que con los mismos significantes que se construye el síntoma, se construye también el fantasma. Nosotros como analistas tenemos que saber que hay vías más cortas, porque ese nivel de satisfacción que pretende la dimensión pulsional puede ser rectificado. La posición del analista es intentar rectificar esa satisfacción pulsional. Y esto es lo que justifica nuestra intervención. Esta es la respuesta que puede encontrar el analizante en el análisis. La rectificación de la satisfacción pulsional para encontrar un camino más corto que ese trabajo que realizó el sujeto para encontrar satisfacción en el síntoma y en el fantasma. ¿Cómo lo logra? Trabajando nuevamente con los significantes. Porque acuérdense que no hay modo de hacer pasar la pulsión, es decir, la sexualidad, a la vida del sujeto, sino es a través de los significantes. Y esto es lo que justifica nuestra intervención, la rectificación pulsional. ¿Cómo lo hace? Con el malentendido, con la metáfora, con el metonimio, desanudando los significantes que están anudados como nudo de goce en el síntoma, y construyendo los fantasmas que sostienen el deseo del sujeto. Lacan hace un aporte en otro significante un poco más avanzado, que algunos de ustedes han leído, que es de un otro al otro, que interrogar la satisfacción es muy importante, porque en esta satisfacción el sujeto es allí sin saberlo. Él da una fórmula, se es allí sin saberlo. En esa satisfacción se es allí sin saberlo.
Esto tiene un valor fantasmático muy importante, ese ser que se hace ahí, sin saberlo, tiene la creencia que hay un ser allí y se cree que en otra parte sería diferente. Este siempre es un imaginario del sujeto donde cree que en otra parte sería diferente. Por eso el fantasma es un anhelo ingenuo, porque le hace creer al sujeto que tiene un ser allí que se satisface. Pero para poder desanudar el síntoma hay que atravesar las identificaciones que ese fantasma sostiene. El fantasma es un anhelo ingenuo. ¿Por qué? Porque es la respuesta del sujeto al deseo de la gran otra. ¿Recuerdan? Es ser aquello que fui para el deseo del otro. Por eso se es allí sin saberlo. Se es allí o sea, qué ser armó allí el sujeto para satisfacer al deseo de ese gran otro. Acá interroga también sobre lo paradójico de esta satisfacción, para señalarnos que debemos darnos cuenta que entra en juego algo nuevo. Y lo que entra en juego como nuevo es la categoría de lo imposible. Hay un límite, y ahora lo vamos a ver con la repetición. Hay un límite que toca la categoría de lo imposible. Esta categoría de lo imposible es la dimensión de lo real. Es así como Freud lo presentó para plantear aquello que aparece como un obstáculo al principio del placer. Lo real es el choque. Eso no se arregla enseguida. Por eso no hay forma de terapizar el inconsciente. No hay forma de querer responder a la demanda. No hay forma de querer responder con esa ambición terapéutica, porque eso no se arregla enseguida. Y el otro punto es el objeto de la pulsión. ¿Cuál es el objeto de la pulsión? Freud nos decía que no tiene ninguna importancia, resulta indiferente, porque no hay ningún objeto que satisfaga la pulsión. Por ejemplo, para la pulsión oral, uno se da cuenta que no se trata del alimento, ni del recuerdo del alimento, ni del recuerdo de cómo fue alimentado, ni el recuerdo de cuando la madre lo alimentaba. Se trata de otro objeto, que es un objeto de la pulsión, es el objeto A, que es el seno. Por eso, a ese seno, a ese objeto inicial que la madre le prestó y que el niño creyó que era propio, Lacan lo va a ubicar dentro de los objetos de la pulsión y lo va a llamar objeto A. Objeto A, causa del deseo. Como decía que la pulsión marca el camino y la dirección de la satisfacción, la pulsión hace un tour, hace su tour, hace una vuelta, gira en torno al objeto para mostrar
que no es justamente con el objeto que se satisface. Entonces, el objeto A está en el centro del recorrido que va a ser la repetición. Ahora vamos a ver de qué se trata la repetición. Ese tour, esa vuelta en torno al objeto A. ¿De dónde saca la fuerza la pulsión? ¿Cuál es su fuente? De las zonas erógenas. Pero solamente las zonas erógenas hacen su fuente, van su fuente, por esa estructura de borde. Entonces, si se trata de la pulsión oral, por ejemplo, no es solo la boca, sino los labios, los dientes, el recinto donde están los dientes. O sea, esa dimensión de borde que constituye la zona erógena. Entonces, el objeto ese, causa del deseo de ese objeto A, en torno al cual gira la pulsión. Entonces, no es que es el objeto de la pulsión, sino es el objeto en torno al cual gira la pulsión. Para hacer ese tour que necesitamos para rectificar ese trabajo que se ha tomado el analizante para constituir su síntoma y su fantasma, Lacan nos va a remitir a esa dimensión que Freud llamó constitución de muerte, que es más allá del principio del placer y que nos da lugar a la repetición. Lacan va a ubicar en el lugar de la ley del significante que lo importante no es el inconsciente que determina la neurosis, sino el inconsciente nos va a mostrar esa ansia por donde el inconsciente se conecta con lo real. Eso el otro día me decían, pero Lacan habla de lo real en el último tiempo de su obra y no toma la dimensión de lo simbólico imaginario, es imposible. No hay forma de acceso a lo real, sino es a través de lo imaginario y lo simbólico. ¿Qué hay en el centro de esa ansia, en esa hendidura? Algo pertenece al orden de lo no realizado. Algo que pide realizarse. Ese es el movimiento de la repetición. Algo no realizado, o sea, esa satisfacción que la pulsión espera en ese circuito, no fue realizado, pero pide realizarse. Y ese pide realizarse es el movimiento permanente de la repetición. Y tiene una extraña temporalidad, porque no importa en qué momento se da. Por eso la experiencia del psicoanálisis tiene el centro, en el centro de la estructura del sujeto, el núcleo de lo real. Un núcleo, me asusté del trueno, el núcleo, está lloviendo fuerte, el núcleo de lo real que se esconde, ese real se esconde, no se da directamente. Tengan en cuenta esto entonces, porque es muy importante para la dirección de la cura. Cuando el sujeto va a la rememoración, uno se encuentra con los recuerdos, con los sueños, con la historia infantil, con la biografía del sujeto que uno va construyendo, marcha hasta un cierto límite, que se llama lo real. Cuando llega a ese límite, que se llama lo real, va siempre nuevamente al mismo lugar. Se detiene ahí, no puede atravesar lo imposible de lo real y vuelve otra vez al mismo lugar.
Así, Freud nos mostró que la rememoración tiene un límite. O sea, uno no puede decirle, bueno, siga, siga, siga. Y dice, no, no sé más, no sé más. Como dice, cuando se pega un niño, no puedo decir más nada, no sé más nada. Hay un punto límite donde el sujeto no puede avanzar. Debemos partir entonces de la repetición para construir la rememoración. Entonces tenemos la rememoración, llega a un límite, que vuelve siempre al mismo lugar en un movimiento de tour en torno al objeto A, como decíamos con la pulsión, y esa repetición en transferencia nos da lugar a la rememoración. Es un nuevo recordar. ¿Qué es lo que busca la repetición? Una decepción. La repetición aparece como decepción en acto. Es un verdadero acto, dice Lacan. No es un comportamiento, tiene una parte de su estructura que se refiere a lo real y no está ahí de modo evidente. Hay que descubrirlo. Cuando el sujeto se acerca en la rememoración a un foco de algún acontecimiento traumático que parece entregarse, no puede acceder a él. ¿Y qué es lo que aparece? La resistencia. La resistencia, cuando llega a ese límite de lo real, se transforma en repetición en acto. Por eso aparece siempre velada, pero se muestra bajo la forma de la resistencia. Es la experiencia del trauma, esa dimensión del trauma al cual es imposible acceder. Ese trauma, ese límite, ese real, es lo que permite dar lugar a la repetición. Por eso lo real es aquello que va de ese trauma al fantasma. O sea, algo de ese trauma va al lugar del fantasma. Por eso el fantasma es importante construirlo, porque es una pantalla de lo real. Lo real aparece siempre como un encuentro fallido. Hay un encuentro fallido con lo real que da lugar a la repetición. Es por eso que es necesario desanudar el síntoma y recorrer las identificaciones del fantasma, porque el fantasma tiene a su cargo disimular y velar la función de la repetición. Para Freud no se trata del retorno de ninguna necesidad, sino se trata de volver siempre al mismo lugar. Pero hay algo nuevo que Lacan nos presenta aquí, que nos va a decir, a diferencia de Freud, hay que separar repetición de transferencia. Si uno permite darle lugar a la repetición a lo largo de la cura, la debemos separar del lugar que el analista ocupa en la transferencia. Por eso es necesario que haya por fuera de la relación analítica un lugar que proporciona una composición única para la repetición, que no se repita en transferencia. Transferencia es el lugar donde la repetición se va a dar. Es la manera en que el analista dirige la cura. Es la manera en que el analista trata a los analizantes. Y ese modo de dirigirla y ese modo de tratarla es lo que conceptualiza la transferencia.
No hay un único modo de definir la transferencia, sino que es el modo en que el analista tiene en esa singularidad con cada analizante, el modo de tratarlo y cómo quiere que el analizante lo trate a él. Y por eso que Lacan llama eso presencia del analista. Es la puesta en acto del inconsciente en tanto sexual. Esa presencia del analista que ocupa la transferencia en ese momento es una manifestación del inconsciente. Y encontramos que apertura y cierre del inconsciente. Apertura para todo este despliegue de la repetición y de la rememoración con ese límite de lo real, y el cierre se encuentra en la resistencia. Sabemos que el analista es de alguna manera el testigo de ese movimiento de apertura y cierre del inconsciente. En eso algo siempre se pierde. En esa repetición hay pérdida de lo que Lacan va a llamar pérdida de goce. En cada movimiento de esa repetición hay pérdida de goce. Y el analista es testigo de esa pérdida. ¿Por qué? Porque se encuentra siempre en un encuentro fallido, se encuentra siempre con los fracasos. Y los fracasos están en el centro de la repetición. Bueno, hay algo que quería ir al revés del psicoanálisis, pero me parece que ya es demasiado difícil en sí mismo para irnos un poco tan lejos. Es al revés del psicoanálisis, que también vamos a ver la dimensión de, vamos a dejar para la próxima, pero acuérdense que el movimiento de la repetición está dado por aquello que Freud nos decía más allá del principio del placer, que se los quiero leer. Se conocen sujetos a quienes toda relación lleva a un idéntico desenlace. Benefactores cuyos protegidos se muestran ingratos, pasado algún tiempo, y destinados a apurar la amargura de la ingratitud. Hombres en quienes toda amistad termina con traición al amigo. Otros que repiten incontables veces el acto de llevar a una persona a la condición de ideal, de autoridad para sí mismo o para el público, y tras un lapso lo destronan para sustituirlo por alguien nuevo. Ese eterno retorno de la igual. Freud se preguntaba, ¿por qué estas ocasiones indeseadas y dolorosas son puestas en la transferencia? Lacan nos dirá, es a partir de ese orden simbólico de lo no realizado, el imaginario intenta realizarlo, pide su realización. Es por eso que los fantasmas se articulan en el lugar del fracaso. La pérdida del amor, que se expresa entre no puedo lograr nada, nada me sale bien. El desengaño, la vana espera de satisfacción, los celos por el nacimiento de un hermano, que dan prueba de la infidelidad. Su intento trágico de tener un hijo con la madre, con el padre que fracasó. Esto que da el florecimiento de la temprana vida sexual infantil está destinado a sepultarse, se fue a pique. Y estas son ocasiones altamente dolorosas.
esas pérdidas de amor, esos celos, ese fracaso, ese desengaño, esa vana espera de satisfacción, es lo que la repetición y la pulsión de muerte va a dar lugar. Las palabras severas que se recibieron ocasionalmente, los castigos, el alcance del desaire, así llega a su amor, así llega al fin el amor de la infancia. Por eso en la transferencia se repiten todas esas ocasiones indeseadas. Se afanan por interrumpir la cura incompleta, para procurarse de nuevo la expresión del desaire. Sustituyen al hijo por el designio, la promesa de un gran regalo, tan poco real como aquel. Se trataban de pulsiones destinadas a la satisfacción que conllevaron displacer. Esta experiencia que se hizo en un vacío se la repite en la transferencia a pesar de todo. Eso hace que los neuróticos tengan la impresión que hay un destino que los persigue, un destino demoníaco de sus vicisitudes. Y ahí es donde la satisfacción de la pulsión intenta todo el tiempo encontrar un lugar. Bueno, algunas preguntas. Pulsión, repetición, más allá del principio del placer, ese amor de la infancia que se fortifique, esa dimensión de querer nuevamente repetirlo, una transferencia. Miriana, Hola Marga. hola. Bueno, en principio agradecerte, la verdad que el camino de formación contando con este espacio es muy valioso, así que gracias. Gracias, Miriana. Hoy me costó un poco, no quiero irme muy atrás, pero yo me doy Sí, cuenta que hay algo que me hace perder un poco a veces, que es eh, poder diferenciar la demanda del síntoma. Vos al inicio del seminario decías que el síntoma va desde una demanda inicial, pero también decías que nos perdemos mucho en lo imaginario, que tiene mucha preeminencia actualmente, y yo creo que particularmente tiene que ver un poco con este punto de quizás todavía no tener muy claro cómo ir desde la demanda a la construcción del síntoma. Y eso quizás me hace perder en los demás conceptos. Si quería, sin abusar de tu generosidad, si podías decir algo para aclarar un poco esto para mí. Gracias. la demanda tiene que ver con la satisfacción pulsional, está bien tu pregunta. Es algo de la satisfacción, de la necesidad que pasa al orden significante. ¿Mm? Por eso se expresa en significantes y tenemos los diferentes objetos de esa demanda. Oral, vamos a la próxima. Oral, anal, son los objetos de la demanda. Se expresa en significantes para articular la demanda que no está explícita, no es el pedido, como lo llama comúnmente, viene y me pide tal cosa. Para construir la demanda tenemos que trabajar con ese lugar donde el sinsentido, donde el sujeto dice algo y uno se da cuenta que dice algo y no pega con lo que está diciendo. Hay que hacer jugar esa incomprensión. Yo siempre tomo el mismo ejemplo de una niñita, este, hace muchos años, tenía que, la primera entrevista con la madre me dijo, pobrecita, se llama así. Digo, ¿por qué pobrecita se llama así? Es una pavada lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo, ¿por qué dijo pobrecita? Bueno, ese pobrecita se llama así, dio lugar a que en realidad la madre no sabía quién era el padre de esa niña. Eh, Ven que uno toma cualquier palabra, cualquier significante que ahí le resuena, como que no pega con lo que está diciendo, pero resalta como incomprensible. Siempre digo que hay algo que uno no comprende y eso, como decía Lacan acá,
No importa si uno comprende o no comprende, tiene que dudar de lo que comprende. Entonces uno dice, pobrecita, ¿por qué pobrecita? Si se llama así, es porque su nombre estaba mal, porque no era el nombre que tendría que haberle dado, o sí, no se sabe. Habrá que construirlo. Eh, en ese sentido digo que hay que articular la demanda a partir de los significantes o de algo que uno no entiende en ese momento. El síntoma analítico es algo que se construye en transferencia. El síntoma es un nudo de goce, es un nudo de significantes, algo que no funciona. Siempre uno tiene que encontrar el desencadenante, ¿no? ¿Por qué me vino a ver? ¿En qué momento? ¿Qué constituyó esa dificultad? ¿Ese síntoma comenzó ahí o ya lo tenía de antes? ¿Cómo se construye un síntoma analítico bajo transferencia? Trabajando con el malentendido, con el sinsentido, con el no comprender. Creo que si uno trabaja con esa dimensión de, del malentendido y el sinsentido, eh, se da cuenta que el inconsciente se expresa. Aunque uno no quiera, aunque uno no lo sepa, el inconsciente se expresa. Entonces, el síntoma es una construcción significante que hay que ir recorriendo en el tiempo de las entrevistas preliminares para darle lugar a ese nudo de goce, a ese nudo de significantes, a eso que se actualiza en el hoy y no se sabe por qué. Porque el sujeto no sabe lo que le pasa, pero sabe que eso le hace mal. Por eso a veces, si no se construye ese lugar a partir de la demanda, ¿no? Esa demanda donde uno tiene que intervenir. Yo digo que hay que intervenir rápido. Claro, no es fácil, ¿no? Intervenir rápido, pero creo que cuando uno no entiende algo hay que intervenir rápido, porque eso va a dar cuenta de que el sujeto eh, va a la búsqueda de un saber. El síntoma también es saber que lo mortifica, hay un saber que el sujeto lo mortifica. Sabe, como dice en el seminario 1 inclusive, sabe que eso le concierne, pero no sabe qué es. Pero sí sabe que lo mortifica. Entonces, eh, el problema son los ideales del analista que quieren aplacar la angustia, que quieren aplacar el malestar, que tienen una ambición terapéutica, a veces desmedida tenemos, me incluyo a veces en eso, una ambición terapéutica desmedida, quiere tranquilizarlo. No, hay que sostener el malestar, hay que sostener la angustia, por supuesto regularla, pero darle lugar a que eso se exprese. Que no hay otra forma de encontrar esa ansia por dentro, el inconsciente se conecta con él. Hay que tener paciencia, eso es una de las cuestiones del analista. Y saber trabajar con que eso que dice otra cosa que eso que dice. En el discurso hay un engaño, hay que saber que hay un engaño. Un engaño que no es que viene a engañarme a mí, es un engaño del imaginario. Entonces, hay que saber mover ese engaño para que algo pueda surgir. Y tener paciencia, dar lugar al surgimiento de la angustia, dar lugar al surgimiento cuando el análisis empieza de los tiempos de la repetición, que son difíciles de soportar, pero hay que sostenerlos porque van siempre al mismo lugar, va siempre a golpearse con la misma piedra. Pero bueno, alguien en esa repetición hay una pérdida de gozo. Y uno tiene que saber que puede acompañar al sujeto en eso. Y a veces lleva mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que el analista es el único que tiene que responder con palabras, con tiempo, con paciencia, sin ideales. Bueno, son muchas exigencias para el analista, ¿no? Pero bueno, es lindísimo cuando uno encuentra eso, la respuesta del inconsciente es maravillosa. Bueno, igual la semana que viene vamos a ver demanda y síntoma, así que seguimos con el tema. Gracias, Gracias, Mario. Diana. Valeria. Hola Marga, Hola, Valeria. hola a todos. Gracias Marga, la verdad que me encantó lo que trajiste hoy.
Muchas gracias por tu generosidad, la verdad, gracias. Em, eh, Hay unas cuestiones que a mí acá cuando tomás el punto de la rememoración, ¿no? La repetición, ¿no? Primero tomas la rememoración que decías acá que tiene un límite, em, tiene un límite el recordar, ¿no? Los sueños, bueno. Y decís, la repetición aparece con la decepción en acto, que es un verdadero acto. Ahí se me hace como un lío, porque después, cuando lo que aporta Lacan acá en este seminario es como separar transferencia de repetición, Mm. em, entiendo que Freud, cuando decís la rememoración tiene un límite, ¿no? Y ahí se pone en acto la repetición en la resistencia. ¿Qué quiere decir cuando Lacan dice que separa transferencia de repetición? ¿Qué, qué, qué significa eso? A mí eso siempre me llama la atención esa frase. Mm. Em, sí, gracias, Valeria. Em, Separar transferencia de repetición es un trabajo del analista. Sí, sí. Que el analizante no quiera repetir la decepción en acto en transferencia, la va a repetir. Ujú. Va a decir, todo me sale mal, no me da nada, todo sigue igual. Este, uno tiene que remitirlo al lugar del origen. O sea, la remisión al síntoma, la remisión al Ok. origen, la remisión al inicio, hace que uno no tenga que decir, uy, otra vez viene con lo mismo. Me viene a decir que todo le sale mal, todo está mal, que yo lo que le digo no le sirve para nada, que en realidad Mm. constituye todo lo que digo, qué sé yo. Hay momentos porque llegan a ese límite de lo imposible. Hay un punto importante a considerar en la rememoración. Cuando el sujeto dice no puedo decir más nada, hay que considerar. Ujú. Termina ahí, no puedo decir más nada, no puedo decir más nada. Hay que cortar y que siga por otro lado. Hay que saber que si sigue por otro lado, la asociación libre misma va a permitir continuar el hilo de inconsciente. Hay un límite que es lo imposible de lo real. Llega un punto donde la repetición se pone en acto y vuelve siempre al mismo lugar. Se Mm. necesita mucho tiempo a veces para que el sujeto pueda expresar ese malestar de otra manera. Pero cuando dice esto no, no, esto no es así, no es así. Punto. Hay que aceptar. El problema es que a veces el ideal del analista, o a veces no que todos los analizantes son iguales, a veces analista, puede responder con su imaginario. A veces sucede. Pero creo que lo importante es ahí que uno lo remita al síntoma, lo remita a la sesión anterior, a donde dejó el punto anterior y fue a otro lugar para repetir lo mismo. A veces me preguntan cómo es la memoria del analista, ¿no? Y yo creo que si uno interviene, lo que tiene en la memoria son los significantes de los cuales el analista se ha aprendido para poder trabajar. No se acuerda uno de todo, pero hay cosas que se acuerdan. Uno tiene que remitirse a eso. O sea, una sesión, como dice Freud, termina ahí y hay corte, punto. Empieza con otra, es otra diferente, no hay continuidad. Pero sí, para el analista tiene que haber una continuidad. Porque dejó en un punto y tiene que saber dónde lo dejó para después retomarlo en otro momento. No que el analizante continúe con eso, sino que el analista continúe con lo que eso quedó ahí cortado. Entonces, remitir al síntoma, remitir a la hora anterior, remitir a algo que quedó ahí sin decir, es tarea del analista para que la transferencia no se ponga en juego. Pero si te dice, no quiero saber nada, siempre me decís lo mismo, yo estoy cansado, no quiero más nada, y uno se engancha en eso, chau, coloca la transferencia ahí. Ah, ok. Ahí hay que desprenderse de ese lugar, ir a otro lado. No responder a la demanda es eso. No responder a ese malestar que el sujeto coloca en acto y en transferencia.
Porque la transferencia construye una nueva rememoración, construye un nuevo sujeto. Una cosa son los recuerdos que traen, la rememoración, y otra cosa lo que se construye en transferencia. Pero no hay que responder ahí. Hay que de ahí llevarlo al lugar de su síntoma, lo que le pasó a él. No, no es conmigo que lo puedo, es con ese lugar que yo represento. Eso es separar repetición de transferencia. Ok. Bueno, gracias, Gracias. Marga. Gracias. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Marga, la verdad, un torrente de información, la verdad que de todo, me pareció muy, muy interesante. Y en todo esto que ibas trayendo en relación a la transferencia, esta cuestión de la ficción, se me vino esto que aparecía también algo cuando leíste la última parte de Freud, cuando Freud toma la reacción terapéutica negativa. Bueno, lo trajiste. No. Y se me armaba ahí la pregunta, ¿qué Sí. implica esto? La reacción terapéutica negativa, ¿no? Que Freud le da una vuelta interesante. Y que ahí se me armó la pregunta en esto que sucede, ¿no? Con estos pacientes cuando tienen que mejorar y empeoran, ¿no? ¿Qué nos lleva como analistas, ¿no? A interrogarnos? ¿Cuántas veces, no sé, calculo que habrás escuchado en supervisión algo de esto? Un paciente, más que mejorar, se enferma cada vez más, ¿no? Y yo no sé si me vino algo que aún no sé a dónde lo leí, que no lo puedo encontrar, ahora estoy buscando en los libros, que decía Lacan como que eran niños como no deseados, o algo de esto, ¿no? Se me vino a la cabeza. Por ahí es algo que no es verdad, pero se me vino como que había como en esta reacción terapéutica negativa, Lacan le daba como un lugar al no deseo. Y sí, gracias, Sergio. No, El vos. sujeto se juega la marca de un deseo que es ignorado, ¿no? Un deseo que tenemos en el cuero cabelludo, ahí escondido y no sabemos qué es. Puede ser que avance hasta un momento en el cual empieza a enfermarse, a ponerse mal. A veces es reacción terapéutica negativa y a veces es el acercamiento a esos significantes fundamentales de la historia del sujeto que hasta ese momento no habían surgido. A esa dimensión más traumática, por decirlo de alguna manera, anudada a significantes que hasta ese momento no había aparecido y que algo en la actualidad lo desencadena. Marga, perdón, y eso sería lo nuevo que aparece en transferencia. Lo nuevo que lo que el sujeto no había llegado a decir, Lo que no llegó. no llegó a decir. Eso puede ser una posibilidad. Hay algo en algún momento de la vida del sujeto que desencadena algo que él se anuda a lo traumático de una historia. Y ahí viene el malestar, los síntomas. Esa puede ser una posibilidad. Otra es el sostén del síntoma, ¿no? El síntoma tiene una atracción absolutamente importante. Y, y como alguien me dijo en algún momento, puedo aceptarlo como analizante, pero no lo acepto como persona. Y bueno, si uno no lo acepta, no lo acepta. Porque uno tiene que pensar que de alguna manera lo que uno dice, el otro lo tiene que aceptar, porque uno cree en el inconsciente, pero hay cosas que, bueno, por alguna razón, y está bien, uno puede aceptar eso, que no se acepte. Eh, Todo tiene un límite, ¿no es cierto? El análisis, creo que hay momentos en que tiene límites, tiene límites. Eh, porque un sueño puede decir muchas cosas. Por ejemplo, una formación del inconsciente puede decir muchas cosas, pero eso solo tiene valor si el que lo cuenta le da algún lugar y lo acepta. El inconsciente le dice algo, pero eso no quiere decir que el que esté allí lo acepte. Eso escucha uno muchas veces, ¿no? El inconsciente habla, no es el analista. Bueno, viene de la boca del analista, por supuesto, en la interpretación,
pero puede ser que el inconsciente hable, pero eso no quiere decir que el que esté ahí acepta lo que el inconsciente le viene a decir. Uno necesita de la aceptación de ese otro. A veces no sucede. A veces hay cosas que no se pueden cambiar. Hay límites que no se pueden pasar. Y bueno, el psicoanálisis tiene límites. Lo real es un límite. El único que puede manipular lo real es la ciencia. Pero el análisis no manipula lo real. El consciente tiene un límite que se llama lo real. Y eso hay que aceptarlo. Cada sujeto es diferente. No se puede torcer ese real. Y bueno, a veces hay reacción terapéutica negativa. El síntoma tiene mucha insistencia y se quiere sostener a todo hecho. Tendrá su valor. Después de todo, ¿por qué no? Hay que aceptar los límites del análisis también. Creo que hay algo que es cuando uno coloca lo real como lo imposible, es aceptar el límite que un análisis puede llegar a tener. A veces la maniobra con la transferencia crea una posibilidad nueva, eso sí, también, ¿no? A veces uno dice, bueno, corto el análisis, chao, llegamos hasta acá, y el sujeto responde de alguna manera. Es tan singular la transferencia con cada analizante. Por eso el modo en que el analista actúa en la transferencia, el modo que espera que el analizante le responda, es singular para cada analista y para cada analizante. No hay una única definición de transferencia. Habrá que ver la singularidad de cada sujeto, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. Marcelo. Gracias a vos, Marga. Marcelo en Encuentros, Lucila y Carlos. En Encuentros, ¿quién es? Hola. Hola, hola Marga. Hola. Marga, hola, qué bueno escucharte y buenos saludos a todos también. A mí, bueno, tiene mucho que ver, entiendo que cómo está articulado las preguntas que te vamos haciendo. A mí me interesaron dos cuestiones, ¿no? Que la relación entre síntomas, porque me parece muy bueno esto que vos estás trayendo este año, que son conceptos, una articulación entre conceptos, ¿no? Y que están en distintos tipos, en distintos lugares de la obra de Lacan. Eso me parece, al servicio de articular conceptos, me parece muy bueno. Por eso, por ejemplo, la relación entre demanda y significante. Dos cosas son. Una es esta, la relación entre demanda y significante, que vos lo has tomado, en tanto lo que el analista actúa en la transferencia, como lo que el analista va a hacer ahí. En el sentido de que de la demanda, ¿no? Como vos hablabas de la demanda. Ahora, al ir a los significantes, al tomar el plano significante del dicho, del decir ahí, que ya no es tan sencillo, ¿no? Se va nutriendo la demanda, por esta cuestión de la demanda que también es muy interesante, porque se va nutriendo quiere decir, se va haciendo una demanda nueva, que es muy distinta de dame esto, te pago mañana, es enormemente distinta, porque cuando el analista va sustrayendo del decir significantes importantes, se va nutriendo de ese modo de la demanda, o sea, como si fuese al revés. Porque muchas veces se pone la demanda que está al comienzo y después el analista que empieza a laburar. Y a mí se me arma como que puede ser así, pero aquella demanda que Lacan llama radical, o sea, más esencial, es al revés, es que al tomar el plano significante, se nutre, se hace nacer una demanda nueva. Eso por un lado. Y por el otro, y para no abarcar mucho, me pareció buenísimo lo que trajiste en este sentido, que hace, me parece, a la dignidad de la posición del analista. En este sentido, si podés decir algo,
que tiene que ver también con otras preguntas que te hicieron recién, que es esta rectificación, o sea, lo que se puede hacer, Sí, ¿no? La rectificación de esa satisfacción pulsional. Y que esto sí, decía, esto es lo que justifica nuestra intervención, para encontrar un camino más. Me pareció muy bueno. Y en ese sentido te digo, bueno, abre una puerta, porque es todo aquello, es lo que justifica nuestra claro, dignidad. O sea, ¿qué vamos a poder operar? Esto que vos trajiste, que sí, es posible rectificar la satisfacción pulsional, me parece muy bueno, ¿no? Y abrir eso, ¿de qué modo? ¿Qué es eso? Bueno, eso te preguntaría, te pregunto. Sé que es una pregunta, no es para responderla de No, una no, sola. sí, se puede responder, aunque no sea toda la respuesta, pero gracias, Marcelo. Se puede responder. La demanda, coincido con vos, si uno va trabajando con los significantes, la demanda se renueva. Creo que sí, hay siempre una nueva demanda y esto es lo que uno promueve en el análisis, que la demanda sea nueva, ¿no? Que no se agote, que la demanda se pueda volver a instalar como una nueva demanda. Esto tiene que ver con la rectificación pulsional, porque de alguna manera creo que trabajando con las identificaciones que el fantasma nos propone, ese rasgunario que el analizante toma de lo peor del otro, y uno va trabajando en los movimientos de la repetición, en esos movimientos hay pérdida de goce. Rectificación pulsional es lo mismo que pérdida de goce. Darle lugar al movimiento de la repetición, que la pulsión hace su tour en torno al objeto A, como dice Lacan, y ahí en cada tiempo de la repetición hay una pérdida de goce. Eso es rectificación pulsional, Qué la bueno, posibilidad de perder el goce en cada movimiento. No es que eso se logra al final del análisis, eso se claro, logra en cada movimiento de la repetición. Y por ahí se vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Pero a lo mismo de otra manera, no es igual, porque el contexto es otro. claro, Y el claro, sufrimiento que el síntoma presenta ahí es diferente de acuerdo al contexto. claro. Entonces, en ese movimiento de la repetición que uno puede soportar, porque es de alguna manera hay que tener paciencia, como decía antes, en ese movimiento de la repetición hay pérdida de goce. Y eso es Mm, rectificación pulsional. Entonces, pérdida de goce es un camino más corto que todo el trabajo que se dio ese sujeto para colocar, volver a querer la satisfacción inicial, esa pérdida de amor de la infancia, eso que dice Lacan con la pulsión de muerte, esos desaires eh, que nos encuentra siempre jugando en algún lugar. claro, claro, claro. Se va a encontrar este movimiento del desaire, del desamor. Y también está lo que dice, que me pareció genial, dice, alguien puede elevar el ideal a alguien y después lo hace caer. Alguien es muy bueno, por eso están los ideales del analista. El benefactor que luego de mucho tiempo se da cuenta que el otro es un ingrato. Dice, es así, hay que saber a quién dar y cómo dar. Eh, esa dimensión que dice Freud tan increíble ahí que también se puede jugar en transferencia. A veces hay ingratitud en la transferencia. Ujú. Este, y bueno, un analista paga con su persona también. Claro, claro. No siempre hay gratitud en la transferencia. Ajá, También uno puede separar transferencia de repetición, pero a veces hay ingratitud. Y bueno, claro, es así. claro. Tenemos que saber soportarlo. Bueno, Gracias, Marcelo. En Marga, encuentro. En Hola encuentros Marga, Marga, así. acá está Griselda, ¿cómo Hola, estás? Griselda. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que acuerdo con los compañeros un recorrido muy placentero, pensando en lo que vas tratando de hacernos escuchar. Pensaba en esto justamente este punto, ¿no? De que vos traes de que el placer limita al goce. Pensaba en nuestro trabajo con el significante, que vos decís al mismo tiempo también que no alcanza. Y ahí traes, entiendo, la dimensión del objeto, ¿no? Mm, A ver, siempre tengo esta pregunta que me insiste, por eso ahora otra vez me parece que
das la ocasión de que pueda ver si la puedo articular, que es cuál es el lugar que va tomando el objeto ahí, porque entiendo que no es lo mismo cuando vos decís que no alcanza y no hay significante sin objeto y se constituye en el fantasma, que no es lo mismo el tiempo de la cura en que el sujeto llega, que está ahí colocado en el objeto, entiendo. ¿Cómo es el trabajo para el lugar de cambiar el objeto ahí, ¿no? Sí, entiendo que hay que hacer ese trabajo, ¿no? En la pérdida de goce, que se trata de eso, del lugar que va a ir cambiando el objeto ahí. ¿Se trata de eso en el trabajo del análisis, digo? Gracias, Griselda. No, no, no hay cambio de objeto. Freud decía, el objeto es indiferente, no importa, cualquiera puede ser el objeto, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier cosa puede ser un objeto de satisfacción. Por eso están estos objetos de consumo, donde los neuróticos nos satisfacemos bastante comprándonos esto, lo otro, lo tercero, lo cuarto, que son objetos de consumo. El objeto puede ser cualquiera, no hay cambio de objeto, hay pérdida de objeto. El objeto, en el centro del objeto está la falta. A pesar de que se supone que es un objeto que supone castración. Pérdida de objeto es castración. Entonces, en los circuitos mismos de la repetición, porque el, el lugar del gran otro es un lugar limpio de goce, ¿sí? Es el inconsciente. El analizante, eso está en el seminario Un Otro al Otro, el analizante intenta llenar con sus objetos ese lugar del inconsciente. Entonces, ¿qué hace el trabajo de la repetición? Extraer ese objeto de ahí para que pueda ser perdido. Ese rasgo singular, ese rasgo en el cual se identificó, que en su momento quizás le sirvió, pero que hoy ya no tiene valor, eso lo tiene que perder. Entonces, en el circuito de la repetición hay pérdida de ese objeto, eso se llama castración. Cuando me preguntaban esa definición, no soy del goce del otro, porque cuando hay pérdida de goce ya dejo de ser aquel para el goce del otro, dejo de serlo, pierdo esa dimensión. Eso no quiere decir que aparezca un nuevo objeto y uno lo vuelva a repetir, con ese mismo rasgo en otro lugar. Ese es el otro punto nuevamente que vuelve a remontar. No es tan fácil que el sujeto resigne sus objetos de goce. Mm. No es un nuevo objeto. El objeto es falta. Es El falta. objeto, el centro del objeto es la falta, la castración. Objeto A es falta. Cuando está dentro del fantasma es un objeto del deseo. Es eso que se hace ser para el goce del otro, para el deseo del otro. En su momento le sirvió, hoy ya no tiene valor. ¿Cómo se rectifica eso en ese movimiento de la repetición? Ahí hay pérdida, no hay cambio de objeto. Es sublimación que es cambio de vía, no de objeto. Es Esa era otra mi cosa. pregunta. Eso, No, porque en el sublimación es seminario otra cosa. 7 dice que no se trata de un objeto ni del anterior, sino del cambio, dice. Sí. Entiendo que no se trata de un objeto en sí, sino yo te preguntaba de cómo pasa de ser el objeto en el fantasma a que sea causa en el Cuando análisis. en el Claro. movimiento mismo, ahí no está en la ética, porque ahí está Dahi. Objeto central, Sí. eh, esa extimidad, ¿no? Que como la llama Lacan en ese seminario. Cuando el objeto cae en ese movimiento de la repetición, se transforma en causa. O sea, sale de ese, por eso él utiliza las figuras topológicas. Está dentro y luego sale de ese lugar y se cae. Entonces, cuando cae ese mismo objeto, que es el seno, en lugar de estar a la búsqueda de chupar siempre la teta del otro, y puede ser una causa para él. Digo teta del otro como puede ser cualquier Sí, cosa. está bien. Se convierte en la causa para que el sujeto pueda avanzar. Y nuevamente un nuevo objeto coloca el camino, ese tour que da la pulsión, ¿no? Por eso son muchos movimientos de la repetición, para dejar ese lugar del inconsciente vacío de gozo. Para perder. Para perder, exactamente la pérdida.
Gracias, Marga. Gracias. ¿Y qué me queda? Lucila, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, Marga, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias. Gracias, Lucila. A vos. Me resultó como muy esclarecedor algunas cosas, me ayudó mucho. La pregunta mía creo que se acerca a la de Griselda, pero en cuanto a este tour que vos decís, algo sucede con el fantasma, a ver si lo puedo seguir. Y como vos lo que vos decías es, hay un límite a la rememoración, o sea, hay un límite a este trabajo de los recuerdos. Entiendo trabajo, pero que no dejan de ser recuerdos encubridores, Claro. ¿no? Entonces, Sí. se trata del fantasma siempre, Mm, pero en todo ese recorrido, todo ese trabajo enorme, que me encantó como lo explicaste, me hice hasta todo un dibujo, por esta pérdida de goce. Vos decías, hay que construir el fantasma, pero entonces construimos otro fantasma, construimos otra posibilidad de, digamos, se puede decir así, que construimos otro fantasma para andar, o como decía Marcelo, otra forma de demandar esto, ¿no? Gracias, Lucila. El fantasma se construye con recuerdos encubridores, con los sueños. O sea, son los elementos de las formaciones del inconsciente privilegiadas porque tienen una forma de figurabilidad. Tanto el recuerdo encubridor como el sueño tienen la posibilidad de tener una imagen. Por eso el fantasma se construye muchas veces con esos recuerdos y con los sueños. Esos sueños principales, fundamentales que tienen a veces los sujetos. No es que cambia de fantasma, lo que pasa es que hay un fantasma fundamental y después están los fantasmas que van acompañando los diferentes momentos de la repetición. El mismo sujeto cambia, su fantasma. Ser objeto del deseo del otro puede transformarse en diferentes formas, en diferentes seres que pueden ubicarse en ese lugar. No es que que el analista cambia el fantasma. El analista recorre los fantasmas. Y los fantasmas son muchos. O sea, en cada tiempo de la cura puede haber diferentes fantasmas. Ofrecerse como, qué sé yo, como objeto de goce para el otro, puede ser de diferentes formas. No siempre de la misma forma, a veces de otra. A veces el obsesivo con esta forma de ser obsecuente, de esperar siempre el bien del otro para después darle una patada por atrás, como a veces sucede. Pero bueno, como dice Lacan, igual lo que le da es mierda, pero bueno, esa mierda tiene valor de exceso, de pérdida, ¿no? Y a veces necesita hacer ese pasaje para perderlo. Es el mismo analizante que cambia. En las diferentes demandas que se renuevan, los fantasmas son otros. No es siempre el mismo. Los fantasmas pueden ser otros, no son los mismos. Depende del momento particular. Sí es cierto que hay algo fundamental que marca a un sujeto. Es ese lugar que se jugó para el deseo. Y esos significantes que se repiten muchas veces más allá de los diferentes fantasmas, uno los tiene que escuchar. Pues se repiten, aunque el fantasma sea otro, aunque el entorno en el cual eso se da es otro. Sin embargo, esos significantes se vuelven a repetir. Entonces, es el mismo analizante el que crea en esas nuevas demandas fantasmas diferentes. Pero van a ver que si uno sigue el recorrido, tienen una estructura similar, aunque el objeto sea otro. Por eso el Freud dice algo interesante, no importa el objeto, puede ser cualquier cosa. Bueno, gracias Lucila, gracias a todos. Nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.